Buenas noches, amada audiencia de Radio Sublime Gracia de General Roca, República Argentina. Nuevamente estamos en presencia de lo que es Dios, de lo que es su Espíritu Santo, y estamos analizando algunas formas de vivir, porque hay una ciudad que se describe en una alabanza muy grande y muy hermosa, gloriosa ciudad, donde allí no habrá sol, según la Escritura. La misma presencia de Jesús va a iluminar todo ese lugar, esa herencia que vamos a recibir, y allí solo van a entrar o solo van a ir los salvados. Por eso es que andamos preocupados de la salvación. ¿Y quién nos salva? La sangre preciosa de nuestro Señor. Es una estrofa de esa. Hay una ciudad. Ahora, el anhelo de cada uno de nosotros es ir a esa ciudad donde solo morarán los hijos de Dios. Qué precioso esto. Los hijos de Dios. Y ya uno quiere ir a vivir allí junto con los santos. Para eso uno tiene que ser santo. El anhelo es estar para siempre allí con el Salvador, con nuestro Señor. La vida allí va a ser hermosa. No habrá más sufrir, más dolor, más frío, más calor. No habrá tribulación. En fin, allí solo habrá alabanzas, va a haber coros celestiales, algo impresionante que uno casi no se imagina o no se lleva a la realidad, cantando todo el día, alabando a nuestro Padre Dios. Allí hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. El mar será de cristal, según la palabra. La luz de allí será el rostro de Jesús. Y el Jesús, antes de morir, decretó, anunció que allí va a haber un gozo perfecto permanente. Antes de ir a la palabra, estamos en 2 Corintios capítulo 2 y 3. Y vamos a hacer una oración diciendo que nos ayude el Señor en esta hora. Estamos tratando de coordinar qué sería lo más importante en este último tiempo. Sabemos que la palabra gracia es un regalo, es un don dado de Dios, inigualable, inmensurable, perfecto. La gracia es la mano tendida desde el Altísimo de Dios para con el hombre, Pero la gracia se va a terminar dentro de un tiempo. Previo va a haber una gran tribulación cual nunca hubo, pero ahora es la palabra más hermosa de más peso en el día de hoy, porque la gracia de Dios es que usted puede, al tomarse de Jesús, al aceptarlo como único y suficiente Salvador, tenemos allí un regalo que es la vida eterna, la salvación. Está en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe en esta hora, que nos dé palabras, que nos tome para que podamos, sin lugar a dudas, hablar de la palabra solamente del Señor. Señor, gracias por este hermoso momento que nos entregas, para que el alma que todavía no te conoce pueda llegar a conocerte, acercarse a ti, único dador de vida,
y perfecta armonía entre el Creador y nosotros los seres creados. Somos templo de Dios viviente. Y como habla tu Escritura, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante un tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras vivamos en el cuerpo. Por eso, sea bueno o sea malo nuestra actitud, tenemos nosotros que rendir cuenta en un tiempo determinado, en el tiempo final. Nosotros estamos apercibidos de permanecer en la fe. No es fácil en estos días, Señor. Es muy difícil porque el amor se enfriará, la maldad está subiendo cada día más. Ya no hay noticiero donde no haya crímenes, violaciones, robos. Estamos en los tiempos finales. ¿Y qué nos queda a nosotros? Perseverar. El que persevera hasta el fin alcanzará la salvación. Este será salvo. Gracias, Señor, por esta oportunidad grande. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti, Padre amado. Gracias por estos minutos que nos entregas, que nos das, para que vivamos, nos gocemos de tus beneficios. Amén y amén. Quien les habla, el pastor Ramón Castro Matamala, que por misericordia del Señor hemos recibido la misión de ser pastores. Aquí yo estoy en el ministerio carcelario hace ya más de 25 años. Y nos ha costado, por supuesto, como a todos, subir hasta la presencia misma de Dios, darnos cuenta de que es mucho más beneficioso, mucho más hermoso, mucho más valioso el pertenecer al cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Nuestra boca se ha abierto para nuestros compañeros, la gente que nos rodea, para dar las buenas nuevas. Tenemos un corazón predispuesto al servicio, para corresponder del modo que el Señor nos ha llamado hijos, ensanchar en la vía de regreso al Padre. Voy a dar lectura entonces a 2 Corintios capítulo 6, del verso 14 al 18, y lo analizaremos, Dios mediante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para siempre por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hemos pedido ya en la oración inicial que nos habilite nuestra mente, nuestra conciencia, esté predispuesto nuestro ánimo, nuestro corazón para recibir esta palabra en estos breves minutos que nos da el Señor. Cuando nosotros hablamos de templo, quiere decir un habitáculo donde se erige para cierta situación, un campo deportivo, un
un lugar donde se practica un deporte, un lugar donde se realizan actividades. Pero la palabra templo significa más, hablando de santidad, un templo. Templos católicos, templos adventistas, templos bautistas, templos pentecostales, templos de categoría hindú, religiones como budismo, en fin, templos. Pero Pablo hace una referencia exclusiva y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque al haber esa comunión entre un justo y un injusto, un conocedor de la palabra y un desconocedor, estamos hablando de un yugo matrimonial, una unión entre un hombre y una mujer, ya o tiran más para un templo no consagrado a Dios, o tiran a un templo consagrado a Dios. O sea, hay una tirantez, una diferencia. Por eso que Pablo, antes de decir no sabéis que somos templo del Espíritu Santo, en otra parte de la palabra, o sea, somos habitáculos, mente, sentimiento, acciones, que reflejan que el que habita aquí, en este cuerpo, en este templo, no sabéis que el cuerpo, dice la palabra de Dios, vosotros sois templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios viviente. Entonces, ¿qué relación hay entre una persona que es justa a otra que no es tan justa o injusta? A ver, ¿cómo van a caminar dos personas si no estuvieran de acuerdo? Dice Amós. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Las tinieblas desaparecen cuando hay luz. Usted entra a una pieza oscura y prende un fósforo y ya no, vence con esa luz, esa oscuridad. Una persona que es justa, que medita, que no gusta que sea atropellado nadie a nadie, que hace justicia permanentemente, que no quiere que nadie se abuse de nadie, pero a otra persona no le importa. Allá ellos. ¿Por qué se metieron? ¿Por qué hicieron tal cosa? No. Uno siente dolor cuando hay injusticia. ¿Qué acuerdo, qué concordia hay entre Cristo el Señor y la bestia, lo belial, lo terrenal, el príncipe de este mundo? ¿Qué relación, qué contacto hay con el hacedor y creador del universo, Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo? Acá dice bien claro Pablo, ¿qué acuerdo hay entre Cristo o la bestia, lo animal, lo terrenal, lo diabólico? No hay contacto, no hay relación. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí voy a hacer un poquito un paréntesis, porque es muy difícil ser creyente hoy en día, porque el que cree tiene una fe férrea y sostiene su fe permanentemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Es un creyente y actúa con la fidelidad, con el temor a Dios en cada décima de segundo de su vida. El incrédulo no le da importancia. Si comete un ilícito, se erra al blanco, la conciencia no se le irrita, no se le mueve. Entonces, un creyente actúa, vive en justicia, en verdad, y cree fervientemente que Cristo es el Señor, que Dios es el Creador, que nosotros somos sus hijos cuando nos ha adoptado
hay una reconciliación entre Dios y nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, cuando gestionamos una conversión, cuando declaramos con la boca que Jesús es el Señor, porque sentimos dentro de sí, de nuestro cuerpo, creemos con el corazón de que Él existe y Él está. Entonces, el creyente actúa como un hombre de fe, cree permanentemente. ¿Quién alimenta esa fe? El Espíritu Santo de Dios, la palabra, la oración, los hechos, las actuaciones de cada uno. ¿Quién alimenta la duda o la incredulidad? El príncipe de este mundo. No, tal vez, a lo mejor, puede ser, quizás, mira, no es tan así. Entonces, uno va fuera de esa línea de fe. ¿Qué relación tiene el incrédulo con el creyente? De ninguna manera. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Dice parte de la palabra en Corintios también, no recuerdo el texto, pero dice: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo, adornarlo, limpiarlo permanentemente? Por eso Jesús, en la bienaventuranza, si tu ojo te da ocasión de pecar, de caer, sácalo. Por la vista, nosotros pecamos, erramos. Por eso es mejor que este templo se mantenga con limpieza pura. Nuestro oído, si escuchamos malas conversaciones, malas relaciones, vamos a deslizarnos. Por eso es importante que el templo que fue elegido y que habita el Espíritu Santo ahora esté en completa armonía, en santidad con el Altísimo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré. Mire, y haré morada en vosotros. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y haré morada, o sea, habitaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya nuestro raciocinio no es humano, terrenal, no es particular, no es individual, no nos pertenece. El pensamiento es permanentemente del que nos dio el ser. Pensamos porque sin mí nada podéis hacer. Dios viviente, como Dios es y habita en nosotros, porque Él dijo: habitaré y andaré con ustedes y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí hay una advertencia. Cuando usted ya está en un ambiente donde no se hablan las cosas del Señor, no se piensa en un arrebatamiento, en una ida a un nuevo orden de vida, no a un nuevo orden como se está hablando, un nuevo orden mundial, donde un solo hombre con toda certeza va a gobernar el planeta Tierra. Se va a acabar la individualidad, se va a acabar la propiedad privada, se va a acabar el pensamiento, se va a terminar, porque de eso se trata, de que la tierra sea gobernada como se ha tratado muchas veces, con imperios, con dictaduras, gobernar al hombre. Pero el hombre solamente va a ser gobernado lícitamente, con todo criterio, con toda abundancia, real como tiene que ser, por quien nos tiene que gobernar: nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Salid de en medio de ellos. Hay que huir de la vanagloria, de la incertidumbre, de la vanidad, de la banalidad. Por eso no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo no agradan a Dios. Nada, absolutamente. No vamos a entrar en detalles. Nos damos cuenta perfectamente cuáles son las cosas vanas que ofrece nuestro planeta, nuestra civilización. Salid de medio de ellos, apartados, dice el Señor.
alejaos. No nos conviene ni acercarnos. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tocar lo inmundo, oír lo inmundo, ver lo inmundo. De eso se trata el tema de hoy. Porque somos templo donde habita Dios, el autor y consumador de la vida. Haré morada en vosotros, dijo Jesús, y enviaré el Consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es grande, grandísimo. Los que no pueden comprender esto, es una lástima. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y sin lugar a dudas, indudablemente, estamos pasando situaciones muy difíciles. Pandemias, guerras, rumores de guerra, hambrunas. Hay una vana manera de vivir. Todo está abocado a distracción, a placeres. Y somos muy pocos, porque así dice la palabra, que el camino es muy difícil de entrar. Son muy pocos los que la hallan. Por eso estamos hablando estos micros de cosas puntuales, como esta que estamos relatando. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestra vida, nuestro ministerio, no sea vituperado. O sea, de esto se trata. No solamente tener conocimiento de que somos templo, sino que demostremos que somos templo. Accionemos como templo del Espíritu Santo de Dios. Actuemos sigilosamente, adecuadamente, puntualmente, como hijos verdaderos de Dios. Con nuestro temple, con nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra forma de decir las cosas, de tratar a un congénere, a una persona igual que nosotros diariamente. Así que, amados, dice Pablo en Corintios, puesto que tenemos tales promesas de heredar un reino, de tener una vida eterna, incalculable, tremendamente difícil de entender, limpiémonos de todo hecho corrupto, de toda contaminación de carne, de vida que no agrada a Dios, y de espíritu perteneciente al mundo, y vivamos en la santidad y en el temor de Dios. Esta carta de Pablo a los Corintios, porque los corintios no eran un ciudadano muy adepto a guardar la fe, a vivir en santidad. Los corintios eran un pueblo que se instaba a vivir ligeramente, lujuriosamente, vida sensual y sexual. Entonces Pablo tenía que persuadir con palabras de fe grande, dar órdenes para que ese pueblo no se perdiera, en definitiva. Dios tuvo misericordia de los corintios, como tiene misericordia de nosotros. Yo pienso, amada audiencia, que muchos de nosotros, cuando escuchemos esta clase de predicación, es simplemente y llanamente un llamado de advertencia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y como en los tiempos de Noé, nadie escuchaba la palabra,
Nadie escuchaba la advertencia. Arrepentidos de esa forma vil de vivir, esa forma vana de vivir. Y decían, pero Moisés está loco. Dios da una oportunidad de una salvación, de un barco, del arca. Está todavía el arca abierta, preparada para que usted y yo podamos tener una vida plena de comunión con el Señor en santidad. Y de otra manera, el arca fue cerrada, Dios puso la mano allí, nadie entró, y vino el agua, el diluvio, donde nadie se salvó, solamente 8 personas. Lo que viene ahora es igual. Jesús dijo, como los tiempos de Noé, que se daban en casamiento, que se compraban y vendían, así será la venida del Hijo del Hombre. Viene Jesús a buscar a su iglesia, pero el mundo se va a terminar no con agua, sino con fuego. Busque una iglesia pronta. Busque el salvarse. La gracia de Dios está latente. La mano de Dios está. Tómate de mi mano, dice el Señor. Yo te doy la gracia gratuitamente. Tú no la mereces, pero te la doy. Ahora, si tú no la quieres tomar, es voluntad tuya, no voluntad mía, dice Dios, ni de la voluntad de los que están proponiéndote la salvación. Hay una incredulidad, hay una falta de fe, una duda, y no solamente en aquel que dice no hay Dios, el aparentemente incrédulo, porque si él no cree en nada de la fe, en algo está creyendo en sí mismo, está creyendo en que yo lo sé, yo puedo, yo creo, yo siento, yo tengo intelecto. Entonces hace de su persona un propio Dios. Así que no hay. Y aquí hablando de idolatría, la idolatría que es totalmente en desacuerdo con la fe puesta en Dios. Los idólatres no solamente adoran un palo blanco, una virgen, algo sublime, subliminal, el viento, el sol, la arena, el mar, el agua, dioses pero de todo tipo, sino que hacen dioses de las cosas cotidianas, como por ejemplo un auto, que no lo ensucien. Para él es tan importante el auto, la limpieza interior y exterior. Adoran, se subyugan, se inclinan ante un auto o a un animalito, o a su propia esposa o su propio esposo, idólatra de sus hijos. La idolatría hoy en día es tremendamente grande. Nosotros somos templo de Dios, y con esta palabra de hoy, 2 Corintios, ponemos título a esta breve exhortación. Posee, si somos habitáculo de algo tan hermoso, tan grande, tan poderoso, pero increíblemente el mismo Dios viviendo en nosotros, ¿cómo no vamos a cuidar cada paso, cada pestañeo de nosotros, cada segundo de las cosas que oímos? Sentimos mucho nuestra Argentina, nuestro Chile, nuestra Latinoamérica, de las cosas que están pasando. Pero tener una confianza, dice, en el mundo tendremos aflicción, pero la palabra es, sigamos adelante, hombres de fe, porque el Señor nos va a sostener cada hora y minuto y segundo de nuestra vida, porque estamos con Él. No perdamos la fe ni la esperanza, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en fe, porque yo he vencido al mundo, y si Él venció, nosotros también somos vencedores, y más que vencedores.
alabamos estos minutos que el Señor nos entregó, siempre teniendo la esperanza de que va a venir otro día, otras horas, con la abundancia de gozo, de amor, de paz, como el Señor nos ha prometido. Yo creo que mañana vamos a tener un tema, yo lo voy a anunciar, porque es muy bueno. En segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a hablar de lo que Pablo temía que iba a acontecer y que aconteció, reabundando, más que Pedro también, de estos falsos profetas y falsos maestros. Está la iglesia, entre comillas, una apariencia de iglesia, apariencia de hombres, que más que amar al Creador, aman lo creado, y más que amar a Dios, se aman a sí mismos, amadores de sí mismos. Más que tender una mano al débil, al despreciado, abundan en sacarle lo poco y nada que tienen. Son falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores y tal. Yo no voy a decir nombre, no está en mi ser, en mi cabida, pero está lleno de esta situación donde hay un engaño tremendamente en el mundo. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 2 y el día del Señor vendrá en el capítulo 3. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su pueblo. Esta es radio online, Sublime Gracia, para cualquiera que quiera escuchar la palabra, cualquiera que quiera estar en contacto con el Señor, tenga esta palabra de aliento, de amor. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia. Me despido con tanto amor para todo aquel que escucha. Dios lo bendiga a usted. Dios le abra su entendimiento para que entienda la palabra. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Llámele mientras esté cercano. Empápese de la palabra viva de verdad. Sea un cristocéntrico, que Cristo viva y muere en usted permanentemente. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. La gloria y la honra para siempre para nuestro Señor. Será hasta una nueva invocación de nuestro Señor, no olvidándonos que el Señor nos ama y está presto para recibir lo que usted quiera hablar con Él. En oración, permanentemente hable con el Señor. Dios nos guarde, Dios nos bendiga.